Nos acompaña esta tarde el seminarista Juan Camilo Molina Oviedo, quien también nos va a compartir acerca de la iglesia. Camilo, ¿cómo has estado? Hermana, muy bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Camilo, compártenos un poquito qué es la iglesia. Bueno, para mí la iglesia tiene varios significados. Uno de ellos es que la iglesia es ese cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. También, si lo miramos desde la misión, la iglesia es esa encargada de ser la continuadora del anuncio y la buena nueva del reino de Dios a todos los pueblos. Recuerdo que desde chiquitos, desde la primera comunión, nos hablan mucho de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y que todos los bautizados somos partícipes de esa iglesia. Sin embargo, hay una frase, iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Qué piensas de esta frase? Bueno, yo pienso que esta es una frase que siempre nos debe confrontar mucho y también animar en la esperanza de seguir con eso que el Señor nos dejó, esa misión de evangelizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo también dar a conocer esa esperanza de nueva vida de salvación en Jesús. Entonces considero que es un reto en el cual lo primero que debo hacer yo es sentirme iglesia y también entender este tiempo en el que nos encontramos para así poder llegar a todos. Y hablando del tiempo, Santiago Madrigal en este libro que estamos estudiando, que el profesor el que nos ha dado la oportunidad de estudiar sobre la actualidad del concilio para la renovación de la iglesia, ¿qué piensas acerca del Vaticano II? ¿Cómo ha influenciado en dar respuesta de la iglesia en sí misma? Bueno, yo pienso que el Concilio Vaticano II ha dado una pincelada muy importante en esta actualidad, principalmente porque nos hace una invitación a poder llegar a lugares donde antes no se iba. Incluso considero que el concilio también fue un signo muy importante cuando pudieron venir tantos participantes de diferentes lugares, lo que también daba esas luces de que la iglesia era una iglesia de todos, no solamente una iglesia que estaba en Europa, en Roma, sino que era una iglesia universal. Y hablando de esa universalidad, Camilo, la iglesia está en un constante sínodo. ¿Cómo crees que ese sínodo también va en camino al ecumenismo? Bueno, considero que el sínodo, que es ese caminar juntos, eh, nos permite a nosotros en el ecumenismo, que es el diálogo pues con otras denominaciones, por decirlo así, que también creen en Cristo. Considero que el diálogo debe basarse en esos aspectos que nos unen. Es importante también que nosotros como católicos, si no olvidemos las bases y los cimientos de nuestra fe, pero tampoco debemos cerrarnos, porque pues ese fue precisamente el mandato de Cristo, ir a todas las personas, incluso aquellas que en un momento pues no pensaban igual. Así es, y también en este tiempo actual se toman muy en cuenta los laicos. ¿Qué crees que los laicos le piden a la iglesia? Bueno, yo considero que los laicos le piden a la iglesia que siga siendo esa nave, que la iglesia sigue siendo como fue el arca de Noé, ese lugar donde se salvaguardaron muchos, que asimismo pues considero yo que los laicos, quienes también hacen parte de la iglesia, porque todos somos iglesia, deben esperar eso, ¿no? Que se siga haciendo, se siga iluminando el camino que se debe tomar en la fe. Muy bien, leyendo un poquito también en la actualidad del Concilio para la Renovación de la Iglesia, pues ahí habla mucho de la mujer. ¿Tú qué crees o estarías de acuerdo que las mujeres cumplamos un papel importante dentro de la Iglesia? ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues yo considero que desde los inicios de la iglesia las mujeres han tenido unos papeles importantísimos. Partamos desde la Santísima Virgen María, que como tal fue la primera que podemos considerar cristiana, ¿no? Fue la primera que fue miembro de la iglesia. También tenemos muchas mujeres que han acompañado. Yo considero que en este tema
hay que tener mucha precisión en el sentido de que siempre ha habido participación. Quizá pues en estos tiempos actuales pues se puede ver unos roles que antes eran considerados pues simplemente para los hombres, pero en el tema de la fe considero que las mujeres siempre han tenido un papel importante y claro, pueden asumirlo también en cualquier momento. Muy bien. Viendo también un poquito la conferencia del padre Carlos María, la sinodalidad en la vida y la misión de la iglesia, ¿cuál crees que sea esa finalidad de caminar juntos? Bueno, yo considero que la finalidad de caminar juntos debe ser Cristo, debe ser poder alcanzar eso que Él nos prometió, esa salvación, esa felicidad y esa compañía siempre con Él. ¿Y crees que estamos nosotros ahorita viviendo el sínodo de la sinodalidad o qué nos hace para que realmente se lleve a fin este sínodo? Bueno, pues ahí ya tendría cada uno que revisarse cómo hemos estado viviendo esta propuesta que nos ha hecho el Papa Francisco. Principalmente yo digo que el mayor signo para saber si lo estamos viviendo o no es si estamos teniendo la capacidad de escuchar a otros. Sabemos que dentro de su formación también es muy importante ustedes tener ciertas materias que les ayudan también en su vida espiritual y en su vida apostólica. ¿Ustedes qué documentos se apoyan para hablar sobre la iglesia? Bueno, pues nosotros partimos de la Sagrada Escritura, también el Concilio Vaticano II, el derecho canónico, también las diferentes encíclicas, sobre todo las de los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y sobre todo todo lo que ha escrito el Papa Francisco. Camilo, ahora para terminar, ¿cuál crees que es lo más importante o qué es lo más importante como seminarista en tu seminario poner en práctica esto que hemos podido estudiar hasta ahorita? Bueno, yo considero que es fundamental y más que el seminario en el cual yo me formo es un seminario misionero en el cual también pues hemos entendido que la iglesia es misión, la iglesia es misionera por naturaleza y cuando nosotros podemos ver las diferentes dimensiones de la iglesia también nos va a permitir a nosotros comprender y también actuar de una manera acorde al evangelio y también acorde a lo que se nos pide. Muy bien, bueno Camilo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que Él te siga dando la gracia para que siga siendo ese instrumento dentro de la iglesia, sobre todo las aspiraciones a ser sacerdote, a ser también buen pastor y también reunir ese rebaño que el Señor quiere para la iglesia. Muchas gracias Camilo. A ti hermana y a todos ustedes que estén bien. Bendiciones. Estamos en esta tarde con nuestra hermana dominica de la doctrina cristiana laica, Diana Monsalve. Ella como laica comprometida y como catequista también nos va a compartir acerca de la iglesia. Diana, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias hermana. Bueno, pues queremos iniciar este conversatorio o esta entrevista preguntándote, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un conjunto de personas, somos todos nosotros. Muy bien, todos nosotros bautizados que hacemos de esta iglesia, pues parte como consagrados, como laicos, como sacerdotes, y tú como laica comprometida, como catequista, ¿qué te dice esa frase iglesia? ¿Qué dices de ti mismo? O sea, si una persona viene y te pregunta, Diana, bueno, usted es iglesia, pero ¿qué diría la iglesia de sí misma que es? Bueno, ¿qué dice de ti misma? Que es una iglesia buscando misericordia. Esa misericordia que cada uno necesitamos de nuestro Señor y la encontramos a través de los sacramentos, viviendo diario a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Muy bien, incluso en el libro que estamos leyendo y que compartíamos sobre Santiago Madrigal, pues ahí nos da muchas luces sobre el Concilio Vaticano II, especialmente en la Lumen, en la Gaudium, pues como ahí en estos dos numerales nos da respuesta de esta iglesia, que es una iglesia siempre también en búsqueda, que también está en ese encuentro vivo con el Señor. ¿Tú cómo crees que ha influenciado el Concilio Vaticano II para que la iglesia dé respuesta de sí misma? ¿Qué crees que como laica
te ha favorecido la reforma de pronto del Concilio Vaticano II? Ana Viviana, ya concluyendo pues con la pregunta que me acabas de hacer, los laicos estamos ya con un compromiso muy importante en la iglesia, somos ya los más favorecidos porque estamos en la calle, abiertos a una iglesia, digamos, sinodal, ¿cierto? Estamos caminando juntos en comunidad. Entonces, uno que está afuera como laico, ya uno se da cuenta de más necesidades de la iglesia, de las personas, y ya uno más fácil puede ayudar y convocar y pedir ayuda, digamos, a sacerdotes, a los religiosos, y todo lo que es problemática que viven en el mundo actual, afuera, ya uno como laico, si está incluido en la iglesia, pues puede ayudar más prácticamente. Incluso que ahorita que hablabas de la sinodalidad, pues también nos damos cuenta cómo estamos en ese constante caminar juntos, y ustedes efectivamente son nuestra mano derecha, bueno, nosotros porque somos consagrados, que también somos laicos, pero ya como consagrados pues estamos netamente al servicio de la misma iglesia. Pero también hay algo muy importante acerca de nuestros hermanos que son cristianos pero no son católicos. ¿Cómo crees que ese sínodo puede influenciar con estos hermanos que no son católicos pero son cristianos? En cuanto a la pregunta que me hacías, hermana, sobre el ecumenismo, estas personas, uno siempre debe respetar pues, como sus creencias, ¿cierto? Y siempre y cuando uno aprenda a escuchar a la otra persona, si a nosotros nos gusta que nos escuchen, uno aprende a escuchar a estas personas. Total, estas personas y nosotros los católicos estamos buscando el mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? El reino de Dios, el reino de los cielos, una vida eterna, buscando a Dios. Todos en diferente camino, que uno quisiera que todos buscaran el mismo camino católico como nosotros lo llevamos, porque estamos muy completos, pero ellos de pronto no conocen, les falta un poco más de conocimiento, más de estudio, más de reflexión, todo eso, pero de todas maneras uno siempre debe de juntarse con ellos, escucharlos, tener un diálogo y bueno, y participar con ellos también. Incluso la invitación también que el Papa Francisco actualmente siempre nos hace, o sea, estar también con nuestros hermanos cristianos que no son católicos, pero estar en una comunión constante con ellos, y de esa manera pues vamos también creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como laica, Diana, ¿ustedes qué le piden a la iglesia? ¿Qué le pedimos a la iglesia? Le pedimos mucha comprensión, mucha unión, especialmente mucha oración. Porque de verdad que si no tenemos, digamos, la oración, aferrarnos al Señor, mejor dicho, todo desfallece, nada nos sale bien, nosotros queremos un mundo mejor, unos ideales pues para nuestros hijos, nuestros próximos herederos, que sean pues de mejor calidad de vida en formación espiritual y cristiana. Entonces lo que nosotros estamos esperando, que nos ayuden mucho con la oración. Incluso en este video de Monseñor Carlos María, en la sinodalidad de la vida y misión de la iglesia, pues mire que el Papa Francisco en este año, todavía viviendo como esta sinodalidad, puso el año de la oración. Entonces ahí donde nosotros también nos tenemos que evaluarnos cómo es nuestra oración, cómo es esa cercanía del Señor, porque es de ahí también donde depende nosotros cómo seguimos creciendo espiritualmente y cómo seguimos siendo partícipes, siendo hijos de Dios. Diana, como catequista, ¿en qué te apoyas para hablarle a los niños o a los jóvenes de la iglesia? ¿En qué me apoyo? En la palabra de Dios, en la Biblia y en el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, son documentos muy efectivos y hay muchos más donde nos podemos seguir evaluando y podemos seguir aprendiendo para seguir pues instruyéndonos sobre la iglesia. Diana, hablemos ahorita un poquito de las mujeres. ¿Tú crees que las mujeres podemos cumplir un papel importante dentro de la iglesia? Ay, hermana, importantísimo. Sí, porque ustedes saben, hermana, que nosotros tenemos un sexto sentido y uno siempre tiene su toque, digamos, el toque femenino, el toque espiritual, el toque de madre, el toque de religiosa, un toque profundo a la iglesia. Eso es lo que nos falta, ayudarnos desde que la iglesia nos deje y nos permita. Como laicos podemos hacer muchas cosas podemos hacer en nuestros grupos apostólicos, dentro de la misma iglesia, como acólito, como sacristán, como no solamente como religioso sacerdote, uno puede trabajar muchas cosas, un coordinador de grupo,
unir un grupo, bueno, todas estas cositas nos pueden fortalecer más la iglesia. Bastante, yo creo que ahí la reforma del Concilio Vaticano II nos dio como muchas luces para que nosotras como mujeres pues sigamos siendo también esa fuerza dentro de la iglesia. Diana, ¿tú crees que como iglesia estamos viviendo el sínodo de la sinodalidad? ¿O nos falta un poquito más, como toda esta propuesta que el Papa Francisco nos ha hecho, que desde el Concilio Vaticano II también nos invitan a caminar juntos? ¿Crees que sí estamos viviendo este sínodo o qué nos hará falta? Bueno, lo importante es que ya empezó, estamos caminando, ¿cierto? Estamos caminando. ¿Qué nos falta? Sí, porque esto cada día es un estudio, es un avance, es una vida que prosigue y hay que ir, digamos, estudiando y cada día sale documentos, los documentos del Papa cada día son más frágiles, más fuertes, más dicientes, entonces hay que estudiar más, entonces cada día nos ponen a estudiar un poquito más, ¿no? Todos los días hay que estudiar y trabajar y seguir adelante con nuestros apostolados, con nuestras cosas que tenemos, ¿no? Entonces esto no para aquí, esto se sigue. Esto sí, Sí, hasta que el Señor lo disponga. así es. Diana, ahora pues para ir concluyendo como esta entrevista, una vez es sobre la iglesia, tú como iglesia, como partícipe dentro de esta iglesia, ¿qué es lo que más ama de la iglesia? Ahí, ¿no? A Jesucristo. Jesucristo y la María Santísima es lo que lo jala a uno a amar a la iglesia, a estar activo dentro de la iglesia. Entonces, ustedes más que nadie saben cuál es mi trabajo dentro de la iglesia como laica, como dominica, como Legión de María, como catequista, bueno, y muchas cosas más, como para no alargar la entrevista. Entonces, mire que todas estas cosas lo van incluyendo a uno, siempre lo jala a uno Jesús y María. Muy bien, pues que siga siendo María Santísima tu compañía, que siga siendo nuestro Señor Jesucristo también ese instrumento y ese motor a través de la Eucaristía para que te siga fortaleciendo en la vocación a la cual he sido llamado de seguir laica comprometida dentro de nuestra congregación de hermanos dominicos de la doctrina cristiana laicos y siendo catequista pues en tu parroquia y en todo lo que haces. Muchas gracias, Diana, Dios te bendiga. Hermana, a usted muchas gracias por la entrevista y por este momento tan grato de conocer y platicar un poco más sobre la iglesia. Muchas gracias. Bendiciones. En esta mañana nos acompaña el seminarista de San Pablo, Juan José Hernández Parra, donde nos va a compartir y donde en este diálogo pues vamos a conversar sobre la iglesia. Juan José, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, hermana. Bendito sea Dios. Juan José, ustedes como seminaristas, ¿qué respuesta le darían a las personas qué es la iglesia? Iglesia para cada uno de nosotros debe tener un significado distinto. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta de iglesia. De hecho, así yo creo que se ha formado cada una de las vocaciones de muchos de los que hemos entrado a un seminario, de muchas de las personas que han entrado a la vida religiosa. Han tenido una experiencia de iglesia y esa experiencia de iglesia es la que los ha ayudado a discernir ese proceso en el cual se deciden por adentrarse a un misterio en el cual quieren también a su vez tener una relación con el Señor. Por eso yo diría que la iglesia a su vez también es el medio por el cual nosotros nos hemos sentido llamados y ejercemos un papel al cual el Señor nos está llamando todos los días a seguirlo ejerciendo, como es el ministerio, aspirar al ministerio sacerdotal o vivir la vida religiosa. Y no quiere decir que solamente estemos invitados a vivir en este estilo de vida. Obviamente hay muchos llamados, pero la iglesia juega ese papel en el que vivamos la fe, en el que vivamos la experiencia con el Señor, que nos invita todos los días a estar con Él. Unos en este estilo de vida religioso, otros en el estilo de vida laical, con tales de que tengamos y vivamos esa experiencia de Jesús que nos habla todos los días, tanto a laicos como a religiosos. Esa experiencia vemos muy marcado que en los sacerdotes, los obispos y sobre todo en el Vaticano II hubo algunas reformas dentro de la iglesia y para la iglesia. Asimismo se surge la pregunta, ¿a ti qué te dice la frase iglesia? ¿Qué dices de ti misma? Sabiendo que todos los bautizados somos iglesia, pero la iglesia, ¿qué diría? Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Me llama mucho la atención como el Papa Francisco, cuando le han preguntado de iglesia, él se refiere a la iglesia como una persona y también habla de ella en femenino. Él no dice es el iglesia, es la iglesia. Y le pone
esa particularidad, la iglesia es persona. Y como personas nosotros todos los días estamos invitados a hacer introspección, a revisarnos a nosotros mismos y ver qué debemos de mejorar. En el documento del cual hemos hecho revisión, se hablaba de que la iglesia cumplía, ya con los aportes del Vaticano II, de mirarse a sí misma y de volver al mundo. Debemos, como somos invitados todos los cristianos, todas las personas, seamos cristianos o no, estamos invitados a hacer introspección de nosotros mismos y a mejorar. La iglesia como persona también se ve invitada a eso, a mirarse a sí misma y a volver al mundo. Incluso después del Vaticano II vimos cómo estas reformas, pues muchos sacerdotes o muchas congregaciones religiosas pues dejaron su proyecto de vida por esta reforma que de una u otra manera el Vaticano II influenció tanto. Por eso ahí mismo pues se da respuesta de sí misma. Por eso, Juan José, ¿cómo crees que en el seminario ha influenciado que el Concilio Vaticano II ustedes den también respuesta de esta iglesia de la cual nosotros somos parte? Claro que sí, hermana. El Concilio Vaticano II obviamente da un gran cambio y ya lo podemos referir a la formación sacerdotal, hablando pues ya desde la experiencia de seminario. Y creo que ahora haciéndome parte de un seminarista moderno, podemos decir que desde el Concilio Vaticano para acá ya han pasado ya varios años en los que la iglesia ha dado pasos grandes a gran escala de irse adaptando, que era una misa en latín, una misa de espaldas, y se va adaptando a una realidad más cercana al pueblo, una realidad más cercana a las personas que asisten a una Eucaristía. Y no solamente tiene que ver con la sacramentalidad que hay dentro de la iglesia, sino también desde el atender esas realidades. El Concilio Vaticano II pide una cercanía con la iglesia, pide una cercanía con la iglesia que somos todos, y por ello dar respuestas de una forma que debe ser notoria. Ante los seminarios, respondiendo a su pregunta, hermana, y respondiéndole los seminarios al Concilio Vaticano II, sacan un documento del cual se valen los seminarios para que los seminarios se rijan en una experiencia más cercana a la realidad de la iglesia y de todos los fieles. Ese documento se llama la Ratio Institutiones Fundamentalis. Esa ratio va a hacer que mediante unos puntos, tanto el formador como el seminarista crezca en todo lo que va a hacer, ese distinguirse e ir creciendo para que pueda así estar velando porque la respuesta no sea ser sacerdote para sí mismo o para una oficina o para entes muy organizacionales, sino para que sea de un ambiente de búsqueda por ese rebaño al cual nos invita el Señor ahí. Hablando de eso, Juan José, también se nos invita a la sinodalidad. Yo creo que en las casas de formación, en los seminarios, pues estamos en un constante caminar juntos. El padre Carlos María Gali, en la sinodalidad en la vida y misión de la iglesia, pues nos habla mucho acerca de esta sinodalidad que estamos viviendo y que el Papa Francisco nos ha invitado. ¿Consideras que la iglesia está en un constante sínodo con el ecumenismo? Claro que sí, es un proceso que estamos viviendo y que lo vamos aprendiendo todos los días. Estamos en ese diálogo con el ecumenismo, que hay que considerar ahí que no es lo mismo el diálogo interreligioso que el ecumenismo. El ecumenismo es el diálogo con todos los que se consideran cristianos, aunque no sean católicos. Creo que muchas veces fallamos en cuestión A, debido a que muchas veces estamos en misa, estamos en algo cristiano, en algo de nosotros, en algo católico que es propio de nosotros, y para referirnos a ellos hablamos como hermanos separados. Cuando ya empezamos a caminar, empezamos a hablar este lenguaje de caminar juntos, debemos de repensarnos y saber que el caminar juntos nos exonera de pensar que ellos son separados. Entonces hay que empezar a tenerlos en cuenta, empezar a
a tener el criterio de que son hermanos también nuestros y de que debe existir un diálogo con ellos para que todos en realidad, como es el lema de la sinodalidad, caminemos juntos. A veces vemos también que los laicos son como muy radicales en este aspecto, que les cuesta como abrirse también a nuestros hermanos que son cristianos pero que profesan otra fe. ¿Qué crees que los laicos le piden a la iglesia? Yo creería que en ese momento, aunque ya hemos avanzado mucho en cuanto a la cercanía, problemas tales como vivíamos antes del Concilio Vaticano II, la nulidad matrimonial. Antes no se podía hablar de eso. El matrimonio era y punto, y hasta que la muerte nos separe. Tenía el criterio pues el católico de que era así. Hoy, debido a los problemas humanos y a que la iglesia ha despertado un pensamiento más humano, crítico y razonable, ha podido tener en cuenta las problemáticas humanas. Hemos pasado de estar sin pensar mucho en las problemáticas humanas a pensar ya en cierta forma en qué son esas problemáticas. Aunque es un proceso que yo digo que no se cierra, sino que lo vamos viviendo todos los días. ¿Qué necesita un cristiano? Muchas veces una cercanía, y como lo dice el Papa Francisco, no un sacerdote encerrado en su casa cural, o que hayan religiosas que no tengan mucho papel fundamental dentro de la iglesia, dentro de una parroquia o de instituciones que aún posee la iglesia, sino que la iglesia siga poseyendo un papel que sea elemental para todos los demás, para una sociedad, que la iglesia se haga sentir en la sociedad, que vaya en salida, que no se quede encerrada. Y ahí vemos que los laicos pues somos todos, tanto hombres como mujeres. Por eso a ti como seminarista y como futuro sacerdote, ¿crees que las mujeres pueden cumplir papeles importantes dentro de la iglesia? Claro que sí. Ahorita lo decía en otra pregunta y es retomando las palabras del Papa Francisco. La iglesia tiene género, la iglesia es la iglesia, y qué lindo es pensar en eso. Si nosotros como seres humanos tenemos ese regalo tan grande de tener una mamá, de tener amigas, de tener hermanas, de tener mujeres que estén cerca de ese papel de nuestra vida, no es solamente hablar de la iglesia como una experiencia o algo aislado, sino como también parte de la vida. Si en nuestra cotidianidad están las mujeres, ¿por qué dentro de la cotidianidad de la iglesia también no pueden estar las mujeres? Las mujeres juegan, claro que sí, un papel elemental. Y qué rico que empiecen a formar más y más parte de los grupos pastorales, como lo son los catequistas, las catequistas, las ministras de la comunión. Eso nos lo ha regalado, gracias a Dios, el Concilio Vaticano II. Saber que las mujeres también están dentro de este papel elemental que juegan para la iglesia, como, no solamente como institución, sino como creación divina de Dios. Y la sinodalidad se trata también de eso, de caminar juntos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos. ¿Cómo crees que estamos viviendo el sínodo de la sinodalidad, Juan José? Hermana, el sínodo de la sinodalidad creo que aún sigue en proceso. Es algo procesual y que sigue recopilando todo lo que se dijo ya en Roma, entre sacerdotes, seminaristas, religiosas, obispos, pero es algo muy precioso porque es tener en cuenta la opinión de todos. No se tuvo la opinión solamente en cuenta de los obispos. Y como se lo decía, hermana, es algo procesual, sigue en proceso la escucha atenta. Por eso están los nuncios muy atentos en la escucha de las comunidades, y por eso también se nos habla en los itinerarios de las diócesis, de las iglesias particulares, de una escucha atenta. ¿A través de qué? De lo que son las visitas pastorales, las visitas de los obispos, las visitas de los nuncios, esas visitas que hacen que esa escucha del pueblo vaya directamente al corazón de una diócesis, que es el obispo, y no solamente se quede en el obispo, sino que también trascienda a donde está el epicentro de la iglesia, que también es de Roma, para también ir tomando decisiones, para tener en cuenta la voz del pueblo, que en últimas la voz del pueblo es la voz de la iglesia, que la iglesia somos todos. Muy bien, Juan José, para terminar, compártanos
¿Cómo te sientes ser parte de esta hermosa iglesia? A mí ser parte de esta hermosa iglesia me hace sentir acogido, me hace sentir que hay por ahí una canción que dice yo tengo dos mamás, una mamá pero para mí yo tengo tres mamás. Mamá María, como nos lo han enseñado chiquitos, mi mamá terrena, mi mamá humana, que es lo más sagrado para mí, y la iglesia. Como seminarista, como cristiano, eh, me hago muy, muy, muy hijo de ella. Me siento verdaderamente perteneciente, no solamente a una institución como nos podrían llamar en otros aspectos o en otros lugares. Si tú buscas en internet, hermana, ¿qué es la iglesia en internet? Va a salir que es un conjunto de clérigos que tienen bajo su dominio varios adeptos, o vas a encontrar una religión cualquiera. Pero dentro de mi experiencia personal de iglesia, la iglesia para mí es una madre y es una maestra. Muy bien, le damos gracias a Juan José y la invitación es pues seguir creciendo en la comunión, en la participación, en la corresponsabilidad y en la fraternidad, que todo esto lo encontramos siendo partícipes de la iglesia, muy especialmente cada uno de nosotros sintiendo esa corresponsabilidad unos por los otros para seguir siendo partícipes. Muchas gracias, Juan José. Dios te bendiga y que sigas perseverando en este hermoso camino como es en el seminario y como es ese hermoso llamado que el Señor te ha hecho. Muchas gracias a usted, hermana, por la invitación, y muchas gracias por también, con todas estas preguntas que hemos interiorizado a través de este encuentro, darnos cuenta de la importancia de la iglesia, que juega un papel elemental en nuestras vidas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones.